hagan varios recalentamientos. Les dejé incluso unos datos para que ustedes hagan un ejercicio y podamos comentar los resultados. Desde ya hay algo que les quiero indicar, porque si hicieron los cálculos seguramente van a notar de que con mucha posibilidad va a haber una disminución del rendimiento, pero es que hay dos cosas que simultáneamente han coincidido en el ejercicio. En primer lugar, la limitación en el recalentamiento, ¿verdad? Porque en ejercicios anteriores habíamos determinado de que la temperatura estaba en el orden de casi 800 grados centígrados, ¿cierto? 700 y algo era. A ver, alguien que me pueda corroborar el dato. Antes de Y que... para mí era 789,73 grados. Ya, entonces de 789 grados centígrados lo bajamos a algo así como 400, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Fíjense que prácticamente estamos rebajando a la mitad la temperatura máxima en la instalación y entonces eso va a tener un efecto notable sobre el rendimiento. Porque una de las primeras cosas que dijimos que en estas instalaciones, mientras más alta sea la temperatura, más rendimiento tienen, ¿no? Pero nos encontramos con que eso tiene su límite, pues no se puede pensar en que las cosas van a funcionar a altísimas temperaturas. Y entonces esta disminución del rendimiento provocada por la caída de temperatura en cierta manera se ve contrarrestada por el nuevo recalentamiento que hemos planteado en el ejercicio, ¿no? Eso que hemos llamado recalentamiento intermedio. Entonces, por eso digo yo, si hicieron los cálculos, seguramente van a notar de que hay una disminución muy probablemente en el rendimiento, pero no tan acentuada como debería ser por esta disminución de temperatura, porque se compensa, repito, debido a que hay otro recalentamiento y sabemos ya que los recalentamientos mejoran el rendimiento de estas instalaciones. Mientras más recalentamientos se hagan, por supuesto, termodinámicamente hablando, va a ser la instalación de mejor rendimiento. Simplemente les recuerdo que eso también tiene su límite porque hay que consultar con el bolsillo, ¿no? Para saber si uno puede seguir agregando equipamiento. Bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta en relación con esto antes de que yo me pase a otra cosa, que por supuesto tiene que ver con las instalaciones de vapor, pero es otro asunto. Así que los quiero escuchar o le metemos nomás. No, yo entendí nomás, ingeniero. Ya. Con el ejercicio que hice, lo entendí. Borrón y cuenta nueva. De todas maneras, todas estas cosas que vamos discutiendo, conversando, relatando, ustedes la pueden complementar con una buena lectura del documento que yo les mandé. Ojalá que así sea. Que no se lo hubiera mandado simplemente para que usted lo archive y ahí quede como historia que no se recuerda. Bueno, vamos a pasar a otro asunto y le voy a poner un título. Vamos a hablar de un ciclo que se conoce con el nombre de ciclo regenerativo. Regenerativo. En realidad, como en todos los casos, va a constituir una modificación del mejor ciclo, que ya sabemos que es el ciclo de Carnot.
Entonces voy a volver a construir las cosas en el diagrama TS a fin de mostrar este nuevo ciclo. Como siempre, mostramos las isotermas de alta y baja temperatura y las correspondientes isobaras. Entonces lo voy a repintar y recordamos que esto que estoy mostrando, o sea, en el diagrama TS no es otra cosa que el ciclo de Carnot, que siempre lo usamos como punto de partida teniendo en consideración de que es el mejor ciclo. Bueno, entonces ahora vamos a plantear una modificación de este ciclo. Lo voy a hacer en otro color para que usted lo vea bien. Entonces ahora tenemos a la vista un nuevo ciclo que es el ciclo 1, 2, 3', 4' y terminando en 1. Y está construido de la siguiente manera. El proceso 2, 3', de acuerdo con lo que estamos observando en la representación gráfica, tiene una trayectoria que es paralela a la del proceso 4', 1. Esto, digamos, para resaltar la construcción geométrica que acabo de hacer. Si uno mira la figura que aparece en estos diagramas, está claro de que el ciclo de Carnot es un rectángulo, pero este otro ciclo que se llama ciclo regenerativo, lo podríamos llamar rectanguloide, ¿no va? Tiene los lados paralelos de 2 en 2, pero no es con ángulo recto, ¿no? Ok, algo más que podemos añadir es lo siguiente. Destacamos esto. Pregunto, estas áreas que estoy sombreando, ¿cómo son en tamaño? De acuerdo con la descripción geométrica que hemos hecho de este nuevo ciclo. Repito, la trayectoria 2, 3' es paralela a la trayectoria 4', 1. Entonces pregunto, el área que está por debajo de estas trayectorias, comparativamente, ¿cómo son las áreas que están consignadas en estas dos trayectorias? ¿Tan difícil está la pregunta? ¿Son áreas paralelas, ingeniero? No, las trayectorias son paralelas. Ahora pregunto, el tamaño de las áreas, comparativamente, ¿cómo son? Son diferentes. ¿Ah? ¿Son iguales?
Iguales. Son pues iguales, pues si geométricamente las dos trayectorias son paralelas, entonces el área que está por debajo, en un caso y en el otro, tienen que ser áreas iguales. Te lo voy a anotar para que... Ahora quiero que me digan, recordando lo que ya tienen que saber ustedes, ¿qué representa el área por debajo de una trayectoria reversible como la que estamos mostrando en 2, 3' y 4', 1? Esto que es sombreado, ¿qué representa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, el área por debajo de un proceso reversible en el diagrama temperatura, entropía, ¿qué representa? Calor. Y entonces, ahora quiero que me digan, en el caso del área que está por debajo de 2, 3', es un Q 2, 3', ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo, sí señor. Y lógicamente, si les pregunto el área o el calor que representa el área que está por debajo de 4', 1, ¿qué signo tiene? Entonces usted me sabrá responder, pues, ¿no? Positivo. Positivo. Y son iguales, ¿cierto? Entonces, usted tiene que imaginar que cuando se está llevando a efecto el ciclo, durante el proceso 2, 3', el fluido que está experimentando el ciclo cede calor y este calor de alguna manera va a parar al mismo fluido, pero cuando está, digamos, experimentando el proceso 4', 1. ¿Entiende lo que digo? Bueno, algo así como esto. Supongamos que usted tiene plata en un bolsillo derecho. Y entonces, en medio de las transacciones que hace de recibir y ceder plata, de repente a usted se le ocurre, bueno, no voy a tener toda mi plata en el bolsillo derecho y entonces una parte la paso al bolsillo izquierdo. ¿Lo ven? Pero sigue estando dentro de su bolsillo, cualquiera que sea. Eso es lo que está ocurriendo con estas cantidades de calor, es decir, no salen al medio exterior, sino que sencillamente, si pensamos en una instalación, es que una parte de la instalación le está cediendo calor a otra parte de la instalación por donde circula el fluido. ¿Está clara la idea que estoy expresando? Sí, ingeniero. Ok. El detalle es el siguiente. Cuando hablábamos del ciclo de Carnot y el proceso 2.3 y el proceso 4.1, mencionamos dos máquinas con las que en teoría podríamos llevar a efecto estos procesos. ¿Cuáles son esas máquinas? Por ejemplo, para el proceso 2.3, ¿qué máquina era la que habíamos consignado? Que dio lugar a que hagamos una representación gráfica. Más, les doy otra señal más recordatoria. Fíjese que de la presión P sub 1 el fluido pasa a la presión P sub 0, es decir, C. ¿Qué experimenta cuando un fluido pasa de una presión mayor a otra menor? Se comprime. No, pues, de una mayor a otra menor, ¿cómo se va a comprimir? C. ¿Se condensa, ingeniero? No, ¿qué condensa? No, eso tiene que ver con el calor. Acá estamos hablando de algo que tiene que ver con la presión, un asunto mecánico. ¿Se expande, ingeniero? Se expande.
Y entonces en el proceso 4.1, esto es una expansión y debemos recordar que planteamos que esta expansión en teoría se lleve a efecto en una turbina, mientras que en el proceso 4.1 también consignado en el ciclo de Carnot, ahora sí ocurre lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a decir? El fluido se Comprime. Se comprime. se comprime. Y esto lo planteamos ocurriendo en una bomba. ¿Recuerdan? Estamos volviendo otra vez atrás. Bueno, resulta que ahora con motivo del proceso 2,3', también hay un cambio de presión, significa que hay una expansión, pero simultáneamente hay un intercambio de calor. ¿Lo ves? Y entonces lo que estaríamos planteando es que la turbina, además de ser una máquina que produce trabajo mecánico con motivo de la expansión del fluido, ahora se comporte también como que si fuera un intercambiador de calor, lo cual en términos prácticos no es posible. De la misma manera estamos planteando que en la bomba, además de ocurrir una compresión, en el proceso 4'1 ocurra simultáneamente un intercambio de calor, es decir, recibiendo el calor que le cedió la turbina. Tampoco es posible en términos prácticos, ni la turbina ni la bomba son máquinas que puedan actuar simultáneamente como intercambiadores de calor. Y entonces nos encontramos con un problema práctico para la realización de este ciclo. Pero voy un poquito más allá. ¿Por qué el ciclo resulta interesante y hacemos los esfuerzos por imitarlo? Fíjense, ¿qué representa el área en el ciclo de Carnot? 1, 2, 3, 4, 1. En otras palabras, estoy preguntando, ¿qué representa el área encerrada por el ciclo? Asunto que debería saberlo, ¿no? La respuesta debería ser instantánea. Si no, tengo que pensar que todos los esfuerzos que he hecho por transmitirle algo, entraron por un oído y salieron por el otro. Quisiera que... No puede. Mezcla. No. Reversible. No, por supuesto, los procesos 1, 2, 3, 4, 1 son procesos reversibles, pero estoy preguntando el área encerrada por el ciclo, ¿qué representa? Trabajo, ingeniero. El trabajo mecánico neto producido por el ciclo. Sí, señor. Ahora le pregunto, ¿cómo es el área 1, 2, 3', 4', 1, comparada con el área anterior? Por supuesto, ya sabemos que representa un trabajo mecánico, sería el trabajo mecánico del ciclo regenerativo. ¿Cómo son estas áreas? Y otra vez volvemos a insistir en la construcción geométrica del rectanguloide versus el rectángulo. Quiere decir que estoy preguntando cuánto trabajo mecánico, en este caso que tenemos dibujado acá, produce el ciclo regenerativo. Me respondo yo, porque si no, no avanzamos. ¿Qué es lo que estoy escribiendo?
¿Ah? Trabajo. ¿Cómo son los dos trabajos mecánicos? ¿Son iguales? Son exactamente iguales. Lo que quiere decir que por ese lado no habría diferencia entre que el ciclo sea 1, 2, 3, 4, 1 o sea el otro ciclo regenerativo. Ahora, le pregunto, durante el proceso 1, 2, ¿qué le ocurre al fluido? ¿Qué representa el punto 1? Este punto. ¿Cómo se encuentra el fluido en ese estado termodinámico? ¿Cómo qué está? Líquido saturado. ¿Y en 2? Vapor saturado. Vapor saturado. Y entonces lo que estamos observando es que cuando 1 se convierte en 2, está ocurriendo un cambio de fase, ¿no? Líquido que se está convirtiendo en vapor, en términos saturados. Y para que esto ocurra, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que representa el área que está por debajo del proceso 1-2? ¿Qué hace falta? ¿Temperatura? No, pues temperatura, no. Calor. Calor, una cierta cantidad de calor que recibe el fluido proveniente de una fuente externa. Y entonces lo que estamos observando es que el proceso 1-2, como es común a ambos ciclos, significa que tanto en el ciclo de Carnot como en el ciclo regenerativo se está recibiendo la misma cantidad de calor y se está generando la misma cantidad de trabajo mecánico. ¿Lo ve? Eso nos lleva a afirmar de que el ciclo regenerativo es tan bueno como el ciclo de Carnot. ¿Y cómo serán sus rendimientos? Entonces, Iguales. iguales, el rendimiento del ciclo regenerativo es igual que el rendimiento del ciclo de Carnot. Entonces, esto hace que uno tenga la buena intención de incorporar en las instalaciones de vapor el concepto de regeneración, porque de alguna forma esto va a acercar el rendimiento de la instalación al rendimiento máximo que sería el de, en teoría, el del ciclo de Carnot. Quisiera saber si me están entendiendo el planteamiento que estoy haciendo sobre la importancia que tiene este ciclo, que se llama ciclo regenerativo, aunque en la práctica tiene dificultades para su ejecución. Sí, ingeniero. Ya, ok. Entonces, si estamos diciendo que ni la turbina ni la bomba pueden trabajar como intercambiadores de calor, porque eso sería una locura en términos prácticos, entonces, ¿cómo hacemos para aplicar este concepto de regeneración? La única alternativa es que el proceso de expansión 2-3 lo cortemos en un punto intermedio y hagamos que el fluido intercambie calor y luego lo devolvamos a su secuencia normal. Y hagamos lo mismo con el fluido durante el proceso 4-1, 4'1. Y entonces, cortemos a la mitad y hagamos que el fluido intercambie calor y luego sigamos con la compresión. ¿Me entienden? Para eso, hace falta entonces que el fluido en estas condiciones intermedias sea dirigido a un aparato que se dedique a permitir que ocurra el intercambio de calor. ¿Qué será este aparato? Pues sencillamente un intercambiador de calor. Entonces ahora voy a mostrar esto que estoy planteando como idea a través de una graficación de la instalación. ¿Ok? Entonces vamos a ir al asunto en términos gráficos.
yo les quiero recomendar que usted preste mucha atención a los conceptos, a las ideas que estamos expresando, porque en el examen se las vamos a preguntar. No es de interés súper importante que usted haga cuentas o cálculos. Para mí eso es secundario. Lo importante es que usted sepa por qué hace los cálculos que hace. Espero que me estén comprendiendo lo que digo. Sí, ingeniero. Usted ya aprendió en la materia anterior a usar las tablas, a sacar los datos, a hacer las cuentas, y se supone que eso lo sabe hacer. Entonces, acá lo más importante es que usted capte las ideas y los conceptos que vamos planteando para las diferentes situaciones. Entonces, comenzamos, como siempre, dibujando el lugar de la instalación, donde ubicamos a la caldera, y ya como algo, digamos, estándar, vamos a incorporar el primer recalentamiento, es decir, esto que estoy dibujando así es el recalentador. Y entonces del recalentador vamos a enviar el vapor hasta la turbina. Y entonces lo que acabamos de plantear es que en alguna situación intermedia, esta que estoy marcando con esta línea de trazo en la turbina, se haga una extracción del vapor para que se dirija al intercambiador de calor, que lo vamos a esquematizar así, en el cual se da calor a la otra parte que debe ocurrir durante o debe concurrir durante la compresión. Entonces, lo que sale por acá es lo que viene al condensador, del cual sale como líquido saturado. Y entonces, como la compresión la vamos a hacer con un alto intermedio, entonces debemos plantear dos etapas de compresión. Dicho de otra manera, lo que vamos a tener que plantear es que la instalación disponga de dos bombas que van a permitir que en esta condición intermedia, este líquido bombeado intercambie calor con el vapor que es extraído de la turbina. A ver, le vamos a poner números. Por acá siempre usamos el 2, por acá usamos el 2', vapor recalentado. Llamémosle a esto, creo que usamos 6, ¿no? En el vapor de extracción en los casos anteriores. Vamos a seguir con esa idea. Si quieren, acá le ponemos 3. Por acá pusimos 4'. Les recuerdo, esto es líquido saturado. Luego, llamémosle a esto 5, líquido comprimido. Por acá vamos a tener 7, que es el resultado de 5 que intercambia calor con 6. Y luego tendremos el estado 8. Observen que este elemento que estoy encerrando con línea de trazos es el intercambiador de calor que estamos proponiendo para, en cierta manera,
aproximarnos a lo que plantea el ciclo regenerativo. Se suele llamar a este intercambiador de calor también con el nombre de regenerador. Pero resulta que los hay de varios tipos, es decir, los intercambiadores de calor, y lo voy a anotar por acá, los vamos a encontrar en dos versiones. Una que se llama así de contacto directo y otra versión que se conoce con el nombre de intercambiador de calor de pared. Yo no sé si ustedes tienen alguna materia en la que estudien intercambiadores de calor, se dediquen a estudiar transferencia de calor. Esto en otras carreras se llama operaciones unitarias. No sé si ustedes tienen en su carrera una materia similar. Les pregunto. ¿Están o se fueron? Transferencia de calor no me sería. Ingeniero. ¿Tienen alguna materia sobre este tema o no? No. Bueno, entonces vale la pena. Ahora no llevamos eso, no llevé eso. Ya, vale la pena entonces que yo me gaste un poco de tiempo en por lo menos hacerle conocer esto, aunque usted no conozca nada de los intercambiadores de calor, pero yo le sugiero que además de lo poco que yo voy a mencionar, usted se tome algo de tiempo e incursione en el internet que tanto le gusta y ponga intercambiadores de calor y entonces empiece a leer y a ilustrarse sobre la cuestión. Ojalá que así sea. Bueno, estamos diciendo que en general todos los intercambiadores de calor, estos aparatos destinados a permitir que un fluido caliente le ceda calor a un fluido frío, los encontramos en dos versiones. La que se llama de contacto directo y la otra versión que se llama de pared. Lo que yo acabo de dibujar en este esquema que les estoy mostrando en la pizarra es un intercambiador de calor de contacto directo. ¿Por qué se llama así? Porque esta corriente 6 que está ingresando al intercambiador de calor se va a mezclar con la corriente 5, es decir, se ponen en contacto directo. Hay una transmisión de calor porque la temperatura de 6 va a ser mayor que la temperatura de 5. Eso ya lo vamos a mostrar después en el diagrama TS. Y entonces, la característica más importante y por la cual uno reconoce inmediatamente que el intercambiador es de este tipo es que el intercambiador no tiene más que una sola salida. Se da cuenta, tiene este sistema termodinámico abierto que yo estoy encerrando con línea de trazo, tiene dos entradas, pero solamente una salida en la condición 7. ¿Se da cuenta? ¿Está claro esto? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Como lo que estamos haciendo es un planteamiento teórico, entonces la idea que se maneja es que lo que salga de acá del intercambiador de calor sea líquido, porque tiene que ingresar a la bomba, y el líquido más caliente posible. Es decir, que 7 en nuestro planteamiento teórico debería ser líquido saturado. No podemos pensar que sea una mezcla porque la bomba no lo va a aceptar, ¿cierto? Entonces, a lo sumo, podemos aspirar a que lo que ingrese a la bomba, la segunda bomba, la que está después del intercambiador de calor, sea líquido saturado y así vamos a mantener nuestro planteamiento. Y ustedes se van a dar cuenta de por qué la aspiración es que sea lo más caliente posible.
Porque si no fuera líquido saturado, ¿qué sería? Si lo que tiene que entrar a la bomba debe estar en estado líquido. ¿Cuál es la otra posibilidad? A ver, si a una bomba no entra líquido saturado, ¿qué debe entrar si debe ser líquido? Líquido comprimido, ingeniero. Líquido comprimido, líquido subenfriado. Bueno, lo importante de este esquema que estamos planteando es que nos estamos encontrando con esta posibilidad de que el intercambiador de calor que nos permita aproximarnos a la regeneración sea de este tipo, y entonces nuestro primer análisis va a ser con esta alternativa. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Después vamos a hablar del intercambiador de calor de pared. Lo dejamos por el momento acá. Quisiera saber si hay alguna pregunta porque el tiempo ya nos come. El próximo día haremos la representación gráfica del ciclo en el diagrama temperatura-entropía, y eso les va a dar un poco más de claridad a lo que estamos planteando. ¿Listo? Listo, ingeniero. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces lo dejamos acá hasta el próximo día, martes. ¿Listo? Listo, ingeniero. Bueno, borrón y cuenta nueva para martes. Un día. Buen día, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos.